Es la hora de tu nuevo podcast, La Voz del Vigilante. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Escucha historias reales y acompáñanos a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos a diario. Aquí compartiremos experiencias reales que no podemos ignorar. Únete a nuestra comunidad, La Voz del Vigilante. No te lo pierdas. Contacta por WhatsApp 66 34 83 222. Tu voz importa. ¿Sabías que la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial estuvo en Gibraltar? En La Voz del Vigilante te contaremos la historia de la espía doble que ayudó a impedir la invasión nazi en Gibraltar. Reina de Corazones. Tu podcast, La Voz del Vigilante. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estés viendo o escuchando. Hoy vamos a dar información, aunque ya se sabe, de una historia que pasó en Gibraltar, en la zona del campo de Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial. Pues todo estaba lleno de muchos espías, ya que el estrecho era una parte fundamental para el paso de los barcos y demás. Están haciendo un documental titulado La Reina de Corazones, de una espía doble que ayudó a impedir la invasión nazi en Gibraltar. La vida de Larissa Swirsky, con el testimonio de su hija, que con 11 años, muy jovencita, ya le acompañaba como tapadera en sus misiones secretas en el Peñón. La madre la utilizaba y decía que con una cría tan pequeña, pues podría pasar desapercibidamente más por una aduana. Y así fue. Este artículo fue publicado en el 2021 por Santiago Reviejo. Entonces de ahí sacamos mucha información sobre esto que vamos a hablar. Una mujer espía, además doble, primero estuvo en un bando y después en otro, durante la Segunda Guerra Mundial y en el campo de Gibraltar, que entonces era, como hemos dicho antes, un nido de agentes secretos de los nazis. También de los aliados, en torno a la posición clave del Peñón, territorio británico, incrustado en España, de Franco, muy amigo de Hitler. La historia en este caso la cuenta su propia hija, Liana Romero, que con 11 años acompañaba a su madre cuando iba a Gibraltar a cumplir cualquier misión de espionaje. La niña, Liana, era su tapadera, la que hacía creer a quienes vigilaban que una mujer con una niña no podía ser un agente secreto ni nada por el estilo. Y lo hizo muy bien porque nunca la descubrieron, nunca, aunque estuvieron a punto en alguna ocasión.
El nombre de Larissa Arwisky no es otro apodo del mundo del espionaje, es aquella... Era de Odessa, nacida en una familia noble, emparentada con los Romanov, la dinastía que dirigía Rusia hasta la Revolución de Octubre del 1917, con los bolcheviques que acabaron con el régimen zarista. Larissa logró salir del país antes de acabar ejecutada como una buena parte de su familia y empezó un largo periodo por Europa, Berlín, París, donde se codeó con el pintor Salvador Dalí o la diseñadora Coco Chanel, Ceuta y luego Andalucía, tras casarse con un militar sevillano, íntimo amigo del hermano pequeño de Franco, pero el pasado, la causa de su vida fue la que acabó marcando su destino, convirtiéndola en espía. Según la hija de Larissa, que en la actualidad tiene 88 años, pero conserva muy bien la memoria, Larissa se decidió a trabajar como espía. Cuando los alemanes la convencieron de que con su labor contribuiría a la derrota de los que habían matado o expulsado a su familia de Rusia y de esa manera podría recuperar todo lo que había perdido en Odessa, vivían entonces en Ceuta y fue otra espía de los nazis, Anita Colombo, la que en cierto modo le engatusó para que fuera a Tánger, donde recibió luego el entrenamiento pertinente para hacerse agente secreto. Ahí empezó todo, al menos la historia en la que se centra esta película biográfica. Diana ha tenido igualmente una vida bastante ajetreada, además de acompañar en su infancia a una espía de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido directora de un casting de películas, corresponsal de prensa en Estados Unidos, ha escrito un libro sobre la vida de su madre, pendiente de publicar, eso sí, y ahora tiene un programa semanal en una radio de San Lucas de Barrameda, aquí muy cerca de la línea. La Hora de Liliana se titula. Por eso sus amigos le llaman cariñosamente Liana Jones, porque se mete en todos los líos, su voz sigue sonando, pero que muy joven. Es una mujer muy inteligente con una gran retentiva. A la pregunta de cómo era su madre, la respuesta de Liliana es rotunda. Era una mujer inteligentísima y muy bella. Era una persona que pasaba desapercibida, que eso es lo principal y más cuando eres un espía. Fue la primera rusa que vieron en Sevilla en el 32. Ella iba con sus pantalones de Coco Chanel, fumando, y cuando la veían decía: ahí va la rusa. La conocían por eso, o por los destellos de unas pocas joyas que la familia había podido salvar en su rápida huida de Rusia. Un anillo con un diamante, que en la oscuridad del cine, con la luz de la pantalla como una señal, y entonces alguien decía: ahí va la rusa. El anillo se lo robaron luego, una noche en el tren, en un viaje de vacaciones a Cannes, a la ciudad donde nació ella. Ya instalada su familia en el campo de Gibraltar, en una preciosa casa de Puente Mayorga, en el término municipal de San Roque, y entre la línea y Algeciras, el trabajo de Larissa era constante. Tenía que ir a Gibraltar, donde la Armada Británica mantenía una base crucial en el control del estrecho, para tomar nota de la ubicación de posibles objetivos para los hombres ranas de Italia, que estaban muy cercanos en un barco en Puente. A los italianos los denominaban los Maille, y alemanes que se desplazaban al puerto del Peñón
a lomo de pequeños submarinos de los que se desprendían las bombas lapas que se incrustaban en la quilla de los barcos aliados. Había como si fuese un barco contenedor que estaba fondeado en puente y a la vista, en la superficie, era un barco mercante, pero debajo, en el agua, tenía unos pequeños orificios donde salían como una especie de submarinos, pero que llevaban a personas, y de ahí, debajo de agua, llegaban hasta Gibraltar, a donde estaba el barco que tenían que hundir, le ponían bombas lapas y ellos volvían otra vez, entraban y salían como si fuesen personas normales desde el barco normal que estaba fondeado en Puente Mayorga. Después de verificar que la misión había tenido éxito, aunque nada de eso podría haber hecho sin la ayuda del gobierno de Franco, el teniente coronel del Servicio Español de Información, Eleuterio Sánchez Rubio, llamado igual que quien luego fue el atracador más buscado por la policía de franquismo, el Lute, le proporcionó el pase que necesitaba para que le dejaran entrar al territorio británico. Además del pase, Larisa se llevaba a su hija, que para disimular, para que pareciera que se trataba solo de una madre con una niña yendo de paseo, de compra en el Peñón, pues era como una aventura. Era como uno de los muchos libros que hacía leer mi madre. A mí me hacía muchísima ilusión. Y yo seguía su regla, que ella me decía al pie de la letra: recuerda, Liliana. La madre cogía a Liliana y le decía: esto y esto tiene que ser y nunca tienes que hablar y atenta a mí. Sin embargo, aquello no era un juego. Al contrario, Larisa se estaba jugando la vida cada vez que entraba a Gibraltar, porque allí, en territorio británico, a los espías se les ahorcaba. Un verdugo, Albert Pierrepoint, se desplazaba desde Londres para ejecutar a los agentes secretos enemigos detenidos en La Roca. Un caso fue que dos jóvenes de la línea que trabajaban para los servicios de inteligencia de los nazis, Luis López Cordón y José Martín Muñoz, fueron ahorcados en el 1944. Uno de los momentos más peligrosos, peliagudos, fue el día en que pararon en la aduana a Larisa y a su hija, a Liliana. La espía había ido a hacer una foto con su diminuta cámara, marca Minox, de fabricación alemana, del estado en que había quedado uno de los dispositivos de combustible del muelle tras el ataque submarino de los Mailaes italianos. Alguien debió de haber visto algo, porque en la aduana de vuelta a casa sometieron a Larisa a un riguroso cacheo. Tuvo que desnudarse por completo, pero antes, in extremis, cuando la guardia se dio la vuelta, mientras ella se quitaba toda la ropa, pudo esconder la cámara en la bota de su hija, de Liliana, y el carrete de la película fotográfica dentro de un guante que tiró detrás de un armario. Liliana dice: y yo allí mirando, sin decir nada, callada, como me decía mi madre. Larisa cambió de bando. Es raro, pero cambió de bando. Y fue gracias a su hermana, que un día fue a visitarla desde la residencia en París y le contó lo que estaban haciendo los nazis en Francia y en toda Europa, en verdad. La persecución de los judíos, el exterminio de los campos de concentración, noticias que en la España franquista, no se daban. Eso no sabían en España. Entonces, Larisa, la reina de corazones, decidió cambiar de bando y ayudar a los aliados a derrotar a Hitler. Tampoco era una empresa muy complicada, porque entonces en el campo de Gibraltar estaba lleno de espías, de uno y de otro lado.
dado que, entre otras cosas, se hallaban en juego la Operación Félix. El Führer había estudiado con Franco para apoderarse del Peñón. Eran espías muy frecuentes y se veían mucho y frecuentaban Villa Carmela, donde se organizaban las salidas de los torpedos humanos, estos submarinos que hemos dicho bajo agua, que llevaban cada uno a una persona. Y había una jaula de coloridos pájaros que escondían minúsculos telescopios. En jaula, en Puente Mayorga, habían pájaros en jaula y verdaderamente eran telescopios minúsculos que apuntaban a Gibraltar o al Hotel Reina Cristina de Algeciras, todavía abierto, cuyo director, un austríaco antinazi, y su mujer inglesa trabajaban para el servicio secreto británico y utilizaban el edificio como casa de seguridad para acoger a aviadores franceses huidos de la invasión nazi camino hacia el territorio aliado en el Peñón. Larisa empezó entonces a trabajar como agente doble para impedir que fructificase la operación Félix y los nazis se hiciesen con el control del estrecho. Pero según su hija, los alemanes empezaron a sospechar de ella y le tendieron una trampa. La idea era encomendarle una misión en Argentina, donde nunca llegaría tras subirse a un barco que zarpaba de Cádiz hacia Buenos Aires. En medio de la travesía, dos agentes nazis la tirarían al fondo del océano. Afortunadamente para ella, la inteligencia aliada se enteró de la celada y Larisa no llegó a coger el barco. Se inventó que tenía que ir a Sevilla con su matrimonio y en la capital es donde ya se estableció definitivamente la residencia, donde murió en el 77. Dice que desde que empezamos a vivir en Sevilla, mi madre ya no volvió a hablar de su trabajo, ni del pasado, como si hubiera tirado al mar la llave de un cofre después de cerrarlo. Dejó de ser espía. Vamos, que yo sepa, dice Liana. Porque claro, el oficio de espía requiere mucha discreción. Un agente secreto no puede ir por ahí contando lo que se está haciendo, si no, ya no sería secreto. Solo agente. Liana describe a su madre como una espía pata negra, de las que siempre pasan desapercibidos, pero se entera de todo. Los espías son gente normal, pero con los sentidos muy refinados, explica. Reciben un entrenamiento especial con el que descubren facultades que no son conocidas y ya deja de ser la misma persona. Larisa también tenía facultades para interpretación. No en vano, Carl Gable le puso que se fuera a trabajar a Hollywood como actriz. Un trabajo en el que ella había hecho algunos pinitos durante su estancia en Berlín, según siempre su hija. Carl Gable la conoció en el campo de Gibraltar, cuando el protagonista de Lo que el viento se llevó pasó unos días en el Peñón tras haber servido en la aviación británica, en la RAF, como observador artillero durante la Segunda Guerra Mundial. Por allí andaba también Fleming, oficial de inteligencia británica y escritor creador luego de la saga del agente 007. Nunca mejor dicho. El director de la película es Chema Ramos y explica en el dossier informativo sobre este proyecto su encuentro con Liana Romero en el Hotel Reina Cristina de este modo. Tras cruzar unas pocas palabras con ella, supe que había una historia casi desconocida. Entre las paredes de ese hotel se planearon algunas de las operaciones que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ella me mostró el universo conocido por los historiadores, pero que en el imaginario colectivo
aparece difuminado la creencia de que la Segunda Gran Guerra no puso sus pies en nuestro país. Y es verdad. Nosotros en España estuvimos del 36 al 39 y supuestamente Franco dijo que no podía entrar en la Segunda Guerra Mundial porque había salido de una primera. La Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos, duró desde el 39 al 45, pero sí es verdad que Franco dio muchísimas facilidades a los nazis como a los italianos para poder entrar en España y desde ahí expandirse. Bueno, pues este es el pequeño relato de algo que yo personalmente no sabía. Lo escuché, me gustó y digo, vamos a mirarlo, y yo creo que está muy bien para que las personas sepan qué es lo que pasó. Yo tengo 54 años y yo eso no lo he vivido. Mi madre lo vivió, mi abuela lo vivió y creo que todos los jóvenes deben de saberlo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y seguiremos con más historias de personas que quieran contar algo de ellos mismos, o también, ¿por qué no?, como esto, la vida de Liliana. Liliana, 11 años y ayudando a su madre a ser espía. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Escucha historias reales y acompáñanos a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos a diario. Aquí compartiremos experiencias reales que no podemos ignorar. Únete a nuestra comunidad, La Voz del Vigilante. No te lo pierdas. Contacta por WhatsApp 66 34 83 222. Tu voz importa.